Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Esta es la 10ª lección en nuestra serie sobre la gramática del griego koiné. En esta lección vamos a hablar de las preposiciones. Vamos a dar una pequeña introducción. ¿Qué hacen las preposiciones? Pues las preposiciones son palabras que indican las relaciones que puedan haber entre palabras o incluso entre sintagmas. ¿Vale? Sintagmas son grupos de palabras. Y las preposiciones indican relaciones a veces espaciales, a veces temporales y muchas otras relaciones lógicas. Y vienen a ser como bisagras, de alguna manera, que unen o bien palabras o sintagmas y, como he dicho, establecen las relaciones entre ellas o aclaran estas relaciones. Entonces vamos a ver unos ejemplos en español de cómo funcionan las preposiciones. Aquí tenemos dos ejemplos de preposiciones que hablan de relaciones espaciales. Por ejemplo, el libro está sobre la mesa o la silla está detrás de la mesa. Esas palabras sobre y detrás son preposiciones que nos hablan de relaciones espaciales. ¿Dónde está el libro? Está sobre la mesa. ¿Dónde está la silla? Está detrás de la mesa. Aquí tengo dos ejemplos más que son ejemplos de preposiciones que aclaran relaciones temporales. Estudiaré después de comer. Aquí tenemos una preposición, después de comer. Estudiaré antes del examen. ¿Vale? Entonces, estudiaré cuándo. Temporal, después de comer. Estudiaré cuándo, antes del examen. Y la preposición sirve para hablar de la relación entre este verbo estudiar y el sustantivo examen, relaciones temporales. Luego hay muchos usos de preposiciones para aclarar relaciones lógicas. Por ejemplo, oro por ti. Y la preposición por nos habla del motivo de la oración. Oro por ti. Trabajo para conseguir dinero. ¿Por qué trabajas? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para conseguir dinero. Hablo de las preposiciones. ¿De qué hablas? ¿De qué tema? De las preposiciones. Aquí vemos preposiciones que hablan de motivo, de propósito, de tema, y hay muchos otros usos de las preposiciones para aclarar relaciones lógicas. Las preposiciones hablan de relaciones. Aquí hemos visto unos ejemplos espaciales, temporales y lógicas. Vale, en los ejemplos que acabamos de ver en español vemos que todas las preposiciones reciben términos. A veces se llaman objetos. Y los términos son las palabras que siguen las preposiciones, ¿no? Sobre la mesa, por ejemplo. Mesa era el término de la preposición sobre. O antes del examen. Examen era el término de la preposición. O antes de comer o después de comer. Comer era también uno de los términos de las preposiciones. Pues en griego, igual que en castellano, las preposiciones reciben términos, que son las palabras que siguen las preposiciones. Pero ojo, en griego los términos tienen casos, ¿vale? Las preposiciones no. Las preposiciones no se declinan, pero los términos sí. Pueden aparecer los términos en los casos genitivo, dativo y acusativo. ¿Vale? En nominativo, nunca. No diríamos en español detrás de yo, por ejemplo. Detrás de yo.
esto suena muy mal. Yo es el caso nominativo, el caso de sujeto del pronombre personal en español. No diríamos así, diríamos detrás de mí, por ejemplo. Entonces, en el caso nominativo nunca vamos a encontrar los términos, pero en los casos genitivo, dativo y acusativo, sí. Y lo que vemos es que los casos varían según la preposición y según lo que se quiere decir con esta preposición. Vamos a ver dos ejemplos aquí. Tenemos, en estos dos ejemplos aparece la misma palabra. Esta palabra es oikos, ¿vale? Oikos, que significa casa. Pero aquí, en el primer ejemplo, eiselfen, eiston, oikon. Aquí, el sustantivo oikos aparece en el caso acusativo, ¿vale? En el siguiente ejemplo, elfen, ek, tu o oiku. Aquí, el término de la preposición aparece en genitivo. ¿Vale? Vamos a volver al primer ejemplo. Eiselfen significa entrar. Es el auristo, tiempo pasado. Entonces, esta oración significa entró en la preposición la casa. Y en el siguiente ejemplo, exelfen significa salir, salió, una preposición ek, que significa de la casa. Fíjate que en español la forma del término no cambia, es la casa igual en ambas oraciones. Pero en griego, esas preposiciones son diferentes y reciben términos en casos distintos. Eis, en este caso, recibe su término en el caso acusativo y ek en genitivo. Entonces es importante que sepamos que a la hora de analizar las preposiciones tenemos que tener en cuenta la preposición en sí, eis o ek, y también el caso del término que lo sigue. Esto será importante para entender, tenemos que, podemos decir, analizar toda el sintagma preposicional que incluye la preposición más su término, y tenemos que prestar atención al caso del término, porque el caso puede variar según la preposición y según lo que se quiere decir. Vale, vamos a hablar más de los términos y las preposiciones en un momento, pero antes lo que quería decir es una verdad que creo que es así en todos los idiomas, que las preposiciones son bien flexibles. Sus significados pueden variar según los contextos en los cuales se encuentran. Entonces, en los ejemplos siguientes, en las siguientes diapositivas, vamos a ver diferentes significados posibles para algunas preposiciones. Pero los significados que vamos a ver son nada más una muestra de las posibilidades, que las preposiciones tienen muchas posibilidades en cuanto a sus significados. Para ilustrar esa realidad, aquí tengo una página escaneada del diccionario griego-español que aparece al final de la Biblia griega de la United Bible Society. Esta es la versión número 4 de la Biblia griega VS, y en esta Biblia hay, al final, puedes conseguir esta Biblia con un diccionario griego-español que está muy bien. Sugiere varias acepciones para las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Y aquí quería ver brevemente esta preposición para. Vamos a ver algunos de sus posibles significados para que te des una idea de la flexibilidad de una preposición. Para, preposición.
con, así dice el diccionario, con el genitivo, ¿verdad? Que hemos dicho que hay preposiciones que pueden recibir términos en casos distintos y el significado varía según la combinación de la preposición y su caso. Para más genitivo puede significar de o de parte de. Para más del dativo puede significar con, delante de, vamos a ver, aquí arriba, ante, a los ojos de, para, junto a, al lado de. Mira los muchos matices o posibles significados de esta preposición. Y si juntamos la preposición para con el caso acusativo, un término en caso acusativo puede significar junto a la orilla de, a lo largo de, por, a, que, más de, por encima de, contrario a, en vez de, por eso, bueno, eso es una expresión, pero eso, fíjate en las muchas posibilidades, muchas excepciones, diferentes significados de esta preposición. Y es así en todos los idiomas. Las preposiciones suelen ser palabras pequeñas, pero muy flexibles. Entonces tenemos que, vamos a aprender en este momento, a nivel introductorio, algunos significados para cada una de las preposiciones principales del Nuevo Testamento, pero tener en cuenta que tienen más posibilidades, incluso más posibilidades que las que se alistan aquí en este diccionario. Vale, como hemos dicho, las preposiciones tienen términos y los términos aparecen en ciertos casos dependiendo de la preposición y el significado que se quiere comunicar por medio de ella. Ahora veremos brevemente unos cuadros como este. Vamos a ver 3 cuadros que tienen varias de las preposiciones más comunes del Nuevo Testamento, como estas aquí. Y vamos a ver los casos en los cuales aparecen sus términos, ¿vale? Entonces, hay preposiciones que reciben su término siempre en el mismo caso. Por ejemplo, la preposición apo recibe su término siempre en el caso genitivo. Apo tu adelfu, del hermano, indica procedencia. La preposición ek también siempre recibe su término en el caso genitivo. Ektu hieru, del templo, tiene un significado espacial en este caso. En, otra preposición, que recibe su término siempre en el caso dativo. Ento ochlo, en o entre la multitud, tiene un significado espacial. Y otra, eis, que recibe su término siempre en el caso acusativo. Eis tonoikon, a la casa. Indica aquí una relación espacial. Así que estas preposiciones reciben sus términos siempre en un solo caso, sea genitivo, dativo o acusativo. Ahora bien, hay preposiciones que reciben o pueden recibir términos en 2 casos. Y como veremos, muchas veces si cambiamos el caso del término, varía también el significado del sintagma preposicional. ¿Vale? La preposición dia. Diateis geis. Aquí vemos la preposición dia con el genitivo y significa a través de la tierra, una relación espacial. Pero después, dia ton kurion, el término ton kurion está en el caso acusativo y significa o indica una relación de causa, por causa del Señor. Fíjate cómo si cambiamos el caso del término, cambia el significado de la preposición. Meta tu kuriyu. Con el genitivo, meta tiene un significado de asociación con el Señor. Pero con el acusativo, meta thanaton, tiene una connotación temporal, después de la muerte. Huper, hamartion, genitivo, causa, por el pecado, por causa del pecado. ¿Vale? Pero si cambiamos al acusativo, huper tengein,
tiene una connotación espacial, sobre la tierra. Hupo tu curillo, con el genitivo. Hupo indica agencia, si el verbo está en voz pasiva, por el Señor. He sido justificado, hupo tu curillo, por el Señor. El por indica agencia, hupo indica agencia, como en español la preposición por. Pero en hupo más acusativo, hupo tengein, debajo de la tierra. Aquí tiene un sentido espacial. Hupo significa debajo, con un término acusativo. Kata más genitivo, kata tu nomu, contra la ley, o kata más acusativo. Este es el título del Evangelio de Marcos. Kata marcón, según Marcos. Y un cuadro más con dos preposiciones que pueden recibir sus términos en tres casos: en genitivo, dativo o acusativo. Epi más genitivo, epigeis, sobre la tierra, más dativo, epigeis, sobre la tierra, epigein, sobre la tierra. Aquí vemos un ejemplo de una preposición que puede recibir los términos en casos diferentes, pero el significado no varía mucho. En el caso de la preposición epi, el detalle es que en el tiempo del Nuevo Testamento las distinciones entre sus posibles significados había disminuido. Para, en cambio, es diferente. Para más genitivo, para tu ceu, de Dios, procedencia. Para más dativo, para to curio, con el Señor, en el espacio. Para ten thalasan, junto al mar, también un significado espacial. Entonces, como vengo diciendo, que estas preposiciones, pues tenemos que saber cuáles son sus posibles significados o buscar estos posibles significados en un diccionario, pero hay que analizar a la hora de entender las preposiciones. Hay que analizar todo el sintagma preposicional, la preposición juntamente con su término y teniendo en cuenta el caso de este término, genitivo, dativo o acusativo. Bien, las preposiciones pues a veces sufren cambios morfológicos, cambian en cuanto a su forma. No debemos pensar que se estén conjugando ni declinando, ¿vale? Los verbos se conjugan. Los sustantivos y los adjetivos, los pronombres y tal, se declinan, pero los adjetivos no. Cuando cambian de forma no es porque pues no tienen número, ni persona, ni género, ni caso, no. Entonces cuando cambia no es por inflexión, sino que es para facilitar la pronunciación de ellas con las palabras que las siguen, ¿vale? Entonces, las preposiciones que terminan en vocal, aquí tenemos dos ejemplos, apo, kata, ¿vale? Pierden su vocal final cuando la siguiente palabra empieza con una vocal. La vocal perdida se reemplaza con un apóstrofe, aquí lo vemos, el apóstrofe que reemplaza la omicron y la alfa en estas dos preposiciones. Esto se llama elisión. Y facilita la pronunciación, ¿vale? Apo, antropu, con la omicron, con la alfa, juntos no... Bueno, suponemos que no sonaba bien. Por lo tanto, esa omicron se dejaba fuera, ¿vale? Y se representa la ausencia de esa omicron ausente con el apóstrofe. Y la expresión queda así. Apanthropu. Como ap carece de acento, resulta ser una palabra proclítica que se pronuncia con la siguiente. Apanthropu. Y en este caso todo el sintagma preposicional se pronuncia como si fuera una sola palabra. Apanthropu. Kata más uranu, katuranu, lo mismo. La alfa
se elida y se pronuncia la preposición juntamente con su término. Esto pasa con las preposiciones que terminan en vocal menos en el caso de dos preposiciones que son peri y pro. Estas dos preposiciones mantienen su vocal al final, no cambian, pero las demás que tienen vocal al final, si la palabra siguiente empieza con una vocal, se producen estos cambios morfológicos. También aparecen palabras compuestas en el Nuevo Testamento que son el resultado de la suma de un verbo y una preposición. Por ejemplo, ek balo. Balo significa tirar, lanzar. Ek significa fuera. La combinación de estas dos preposiciones resulta en otro verbo que se llama ekbalo. Bueno, es el verbo ekbalo. Y significa echar fuera. Los demonios se echan fuera y se usa este verbo ekbalo para hablar de esto. Vale, otro ejemplo que es un poco diferente. Aná significa arriba y strefo significa girar. Y la combinación de estas palabras es un verbo anastrefo. Pero este verbo no significa girar arriba, ¿vale? Sino que significa volver. Y entonces, este verbo ilustra una verdad y es esta, que a veces las palabras compuestas, el significado realmente viene a ser la suma de la preposición prefijada al verbo, la preposición y el verbo, la suma igual a su significado, pero no siempre, a veces la suma, si intentamos discernir el significado por la suma, nos equivocamos. Entonces, cuidado, estas palabras, son palabras compuestas, las tenemos que estudiar y memorizar también en cuanto al vocabulario, porque el significado puede variar del significado de solamente la preposición más el verbo. Para terminar, te quiero enseñar un gráfico que viene de una hoja de estudio de Dr. Mounce, de William Mounce. Esta hoja se puede conseguir en Amazon y, perdona, que esto está en inglés, Get an A+, ¿vale? Si buscas en Amazon Mounce, Get an A+, te sale una hoja que es una hoja de laminada, está muy bien, tiene el alfabeto, conjugaciones verbales, declinaciones de sustantivos, de pronombres, tiene también, cantidad de información comprimida, tiene información, este gráfico concretamente, también sobre las preposiciones, y este gráfico está muy bien, porque te representa aquí solamente las relaciones espaciales que estas preposiciones griegas pueden indicar, significados espaciales. Y no usa, si te das cuenta, ninguna palabra ni en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Es gráficamente una representación de las relaciones espaciales que pueden indicar estas preposiciones. Y no son tan difíciles de memorizar porque tienen cognados que se desprenden de ellas en español, como por ejemplo espacialmente, si estamos en el círculo en esa preposición, pero esto iguala a en español, ¿no? Usaríamos la misma preposición. Esta preposición epi, de esa preposición se deriva la palabra epidural en castellano, que habla de la inyección de una medicina, una anestética, justo encima penetrando muy poco en la columna vertebral. Otro ejemplo, dia, más genitivo, ojo, ¿vale? Con su término, en el caso genitivo, puede significar a través de, ¿vale? Y de esta palabra sacamos la palabra diámetro en español. Peri, también cuidado el caso, más el acusativo, tiene esta idea de esta palabra sacamos
perímetro. ¿Vale? Para, más acusativo, de esta palabra tenemos la palabra en español paralelo. Y hay algún cognado más que se puede estudiar. Pero creo que memorizar este gráfico es una buena entrada al uso y los sentidos de las preposiciones griegas, recordando siempre que hay otros significados que pueden ser pues temporales, como hemos visto, de relaciones lógicas, de muchos tipos, ¿vale? Estas preposiciones son bien flexibles. Recordemos también que tenemos que prestar atención a los casos de sus términos, porque preposiciones que reciben términos en más de un caso varían su significado según el caso de su término, ¿no? Y una palabra de ánimo, las preposiciones aparecen por todos lados en el Nuevo Testamento y sirven para aclarar el significado de los casos, de los sustantivos que los acompañan, las relaciones, como hemos dicho, son muy interesantes en la exégesis. Así que merece la pena estudiarlas cuidadosamente.